días, bienvenidos desde el balcón de Padre Pipo. Hoy vamos a comenzar a hablar de la reforma protestante, del protestantismo, de cómo surge, quién la comienza, qué pasa, las ramas, todo. Hoy exclusivamente vamos a hablar de quién la comenzó. En el 1500, en el principio del siglo XVI, en 1500 y pico, y 10 por ahí, Martín Lutero, que era un monje agustino, eh, luego de haber llegado al monasterio, él llega al monasterio porque se encuentra en una tormenta y le da un rayo y se salva, entonces decide, él ya tenía una maestría, estaba estudiando leyes, decide hacerse monje, entregarle su vida al Señor por un agradecimiento por la experiencia que había tenido. Eh, ya en el monasterio es muy estudioso, es un hombre súper estudioso, empieza a leer y empieza a darse cuenta de que hay cosas que a él no le cuadraban bien. Ya para el 1516, 1517, en Roma habían mandado a este monje dominico a vender indulgencias plenarias, y o sea a vender perdón, y este perdón, ese dinero que se sacaba de esas indulgencias que se vendían era para construir la Basílica de San Pedro. Esto no está bien, o sea, no estoy diciendo en ningún momento que esto está bien, esto es terrible, pero esto ya muchos papas han pedido disculpas por esto. A Martín Lutero no le agradó eso, entonces se expresó. Pues se expresa a pesar de que tenía razón, no le hacen mucho caso y él decide clavar en la puerta de una iglesia en Wittenbergo, en Alemania, sus 95 tesis. ¿Qué pasa con esas 95 tesis? Desatan un interés público y en cuestión de 2 o 3 semanas esto se riega, pero por un montón de países cercanos a Alemania, de Europa. Y comienza todo este revolú que se forma. ¿Qué era lo qué piensa esta teología luterana? El monje se llamaba Johann Tetzel. ¿Qué piensa toda esta teología luterana? Pues mire, el luteranismo se basa en una doctrina inspirada en la enseñanza de San Pablo y de San Agustín. O sea, no es muy diferente a la Iglesia Católica, lo que pasa es que va evolucionando. Martín Lutero no creía en el celibato del sacerdote, él creía que el perdón era directo con Jesucristo, que la salvación venía directo de Jesucristo, que no necesariamente había que hacer buenas obras, sino tener fe, que él te iba a salvar la fe. La Biblia era la fuente primera, o sea, que la Biblia debía ser pública. En esta época la Biblia no era pública, solo la interpretaban los sacerdotes. Él decía que la Biblia que tenía que ser pública, que todo el mundo la tenía que poder leer e interpretar y que se tenía que traducir a diferentes idiomas. No estaba equivocado. Ya luego la iglesia lo hace y la Biblia ahora la tenemos por todos lados, 20.000 tipos de Biblia y traducciones. Él tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo pudiera tener el acceso a las Sagradas Escrituras. El luteranismo cree en el bautismo y en el perdón de los pecados directo con Dios, esa absolución de pecado, y la Eucaristía, le dicen la Santa Cena. No es Eucaristía como la de los católicos, hay una serie de cambios. Martín Lutero no cree en el purgatorio ni en la necesidad de los clérigos. Él dice que el sacerdote ya no existe, entonces le da el sacerdocio del bautismo o sea, le da más importancia al sacerdocio que recibimos todos en el bautismo, que todos tenemos derecho. Entonces,
ya no hay sacerdotes, hay ministros, hay unos ministros, pero no son sacerdotes, son iguales a todos, aunque los sacerdotes somos iguales a todos, pero cambia al, la autoridad. Ya no es una persona que está ordenada porque él no cree en el Papa, él no cree en el Papa, él cree en el mundo, en que todos tenemos salvación, en que esa no es la forma, que eso es una jerarquía, y todo esto lo empieza a rechazar. ¿Qué pasa cuando empieza a rechazar todo esto? Pues la gente se da cuenta de esta revolución, se crea una revolución, literalmente una guerra entre cristianos. Dura 30 años, se llama la guerra de los 30 años. Y empieza cada cual a hacer prácticamente lo que le da la gana. Yo creo en esto, pues yo creo en esto, y empiezan a cambiar. ¿Qué pasa? A Martín lo empiezan a seguir grandes líderes, Calvino, entre otros. ¿Qué pasa? Que estos líderes al seguirlo empiezan a crear otras iglesias, todo a causa de la reforma. Por eso es que la gente dice que esta iglesia protestante la creó Lutero. No es así, no es así, eso lo vamos a ver en los próximos días. No es así. Martín Lutero puso sus tesis como, como protesta por las indulgencias que estaban vendiendo, porque él decía, esto no puede ser, no pueden vender indulgencias, hay que ser católico de verdad. ¿Cómo que sacarle dinero a esto? Lo cual la iglesia estaba totalmente equivocada. Pero eh, a- por esa revolución empezaron diferentes ideales a surgir hasta la iglesia protestante de hoy. No estoy diciendo que son malas, son muy buenas. Tengo amigos pastores que son muy buenos y guían al rebaño muy bien, pero les falta la Eucaristía, les falta la confesión, les falta la plenitud del matrimonio, la orden sacerdotal. O sea, realmente acaban teniendo dos sacramentos. A pesar de que los luteranos los practicaban todos, pero no tenían el significado. Se quedan con el bautismo y con la Santa Cena. Más nada. Todos los otros, la confirmación, la unción de los enfermos, a pesar de que los practicaban, no los consideraban sacramentos. Ya mañana pues hablaremos de otras diferentes ramas del protestantismo y de dónde salieron. Que Dios los bendiga y que tengan un día excelente.